un fenómeno óptico que se conoce como el efecto autocinético. Entonces, les digo, agradezco que estén aquí con nosotros, que sigamos en esta pues ya tradicional sesión de la Tlacuachita Ignorante de la segunda mitad de este año 2025. Y bueno, agradezco también al doctor Alfredo, creo que está por ahí en la audiencia. ¿Qué tal, doctor? Buena tarde. Muy bien, pues voy a cerrar mi cámara ya para iniciar la presentación de este experimento. Les digo que es muy ilustrativo de la formación de normas y en sí de todos los trabajos o parte de los trabajos que se han hecho en psicología social a propósito de algo que tradicionalmente conocemos o le hemos venido llamando como influencia social. Para tener, digamos, una base general, ¿no? Que todos compartamos, creo que sería bueno al menos tener una noción, aunque sea general, de lo que entendemos por influencia social. Y aquí me permitiría afirmar que la influencia social es todo proceso o el proceso a través del cual los individuos adquirimos comportamientos, y cuando hablo de comportamiento hablo también en la definición más amplia, o sea, cogniciones, actitudes, emociones, etcétera. Entonces, el proceso a través del cual adquirimos comportamientos mediados por la interacción con los otros. Eso es importante, ¿no? Entonces, yo adquiero un comportamiento, un conjunto de creencias, un repertorio de conductas, emociones, etcétera, pero siempre que esté mediando la presencia de otro u otros en esta adquisición de conductas. Entonces, quiero dejar claro eso. Vamos a entender por influencia social eso. Y bueno, ya teniendo, les digo, esa base conceptual, ahora sí vamos a hablar del trabajo de Muzafer Sherif y particularmente del experimento con el sobre formación de normas con el efecto autocinético. Me gustaría, ¿no? Antes de señalar esto, hacer un paréntesis sobre Muzafer Sherif. Ahí tengo una foto, espero que la alcancen a ver bien, de Muzafer Sherif. Es una de las más frecuentes que encontré en la red. Ahí está también la referencia de dónde tomo la foto. Y bueno, de manera general, les ofrezco unos datos biográficos de Sherif. Él nace en Turquía el 29 de julio de 1906, todavía cuando pues Turquía es parte del Imperio Otomano. Fallece en Fairbanks, Alaska, Estados Unidos, el 16 de octubre de 1988. Aquí los datos biográficos que he encontrado, ¿no? Indican que Muzafer Sherif finalmente migra a los Estados Unidos eh, después de ser también perseguido en su país natal por sus ideas, ¿no? Sus ideas un tanto procomunistas y a favor, por ejemplo, bueno, en contra del nazismo. Entonces es perseguido y finalmente migra a los Estados Unidos después de haberse doctorado en la Universidad de Columbia, ¿no? Él, les digo, tiene un doctorado en la Universidad de Columbia, regresa a su país, pero después, le digo, por cuestiones políticas, pues decide emigrar, ¿no? Finalmente a los Estados Unidos y por eso fallece ahí, en el estado de Alaska. Él fue profesor en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Ankara, en Turquía, y también fue profesor en la Universidad de Columbia. Bueno, estos datos son importantes porque al final, donde las personas nos formamos, pues la formación no solamente se trata de un lugar, de una ciudad, sino también todo lo que representa en tradiciones de investigación. Entonces, Sherif
al doctorarse en Estados Unidos, pues también absorbe gran parte de las propuestas o intereses que trae la investigación estadounidense. Y en ese sentido, quiero dejar claro que, bueno, Sheriff, al igual que otros psicólogos sociales con los que tendrá contacto, como puede ser Stanley Milgram, Solomon Ash, deciden finalmente por esta, digamos así, coincidencia de intereses de la escuela americana, pues estudiar o dirigir sus esfuerzos de investigación hacia la influencia social. Esto que les estoy comentando, un autor europeo llamado Moscovici, lo clarifica muy bien en un libro que él escribe que al español se traduce como Psicología de las Minorías Activas, aunque el texto en inglés se llama Influencia y Cambio Social. Pero bueno, Moscovici, les digo, trata de hacer una integración de todos estos esfuerzos de estudio sobre la influencia social y lo que él concluye y que se ve en esta tablita que les estoy mostrando es que existen tres modos en los que las personas, ¿no? Podemos influirnos o en lo que o como ya lo dije hace un momento, en lo que las personas podemos adquirir comportamientos a través de la interacción con otros. Y estos tres modos son la conformidad, la normalización y la innovación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aunque la influencia social es adquirir conductas cuando interactúo con los demás, no se da siempre de la misma forma. Por ejemplo, cuando estoy dentro de un contexto grupal donde existe un conjunto de creencias compartido, como podría ser eh, a lo mejor compartir, ¿no? una preferencia deportiva. Si estoy dentro de un contexto donde todos, por ejemplo, le van a un equipo como puede ser el América, ¿no? En un contexto nacional como el de nosotros, ¿no? El equipo América, todos son americanistas. Entonces, si a mí me preguntan, ¿no? ¿A qué equipo le voy? Probablemente pueda decir que le vaya al América. Ese tipo, ¿sí? De modo de influencia de que cuando se genera la presión del grupo hacia un individuo o hacia la minoría, es un proceso o es un modo de influencia social por conformidad, o sea, los individuos nos conformamos, ¿no? Al grupo. Igual, digo, yo estoy hablando ahorita de preferencias deportivas, pero puede ser cualquier otro tema, ¿no? Si me preguntan sobre qué opino, ¿no? Sobre las mujeres y estoy dentro de un contexto donde hay muchas más mujeres y son feministas, pues seguramente, aunque tenga opiniones en contra, ¿no? De que las mujeres puedan ser libres, etcétera, pues voy a decir que sí, que deben de serlo, ¿no? Por una presión grupal y entonces me conformo. Bueno, esa es la conformidad, pero si bien es influencia social, les digo, hay otros modos de influencia, como la innovación. Sí, y la innovación, por ejemplo, Moscovici la estudió mucho y hace referencia a cómo una minoría que no tiene el poder de una mayoría como el grupo, puede influir también, pero lo tiene que influir de una forma diferente a como el grupo lo haría, ¿no? El grupo lo hace a través de la imposición. Entonces, el grupo impone un conjunto de opiniones y el individuo se conforma. En el caso de la innovación, hay una persona que es consistente con sus opiniones, pero también es flexible y empieza a influir de manera paulatina a los demás integrantes del grupo. Entonces es una situación en la que normalmente siempre se da un conflicto, o sea, se da una opiniones contrarias, como pensemos en una clase, ¿no? En la que estamos hablando sobre un tema en particular, pensemos sobre el tema nuevamente, ¿no? Bueno, pensemos en el tema de si está bien o no el consumo de drogas y pensemos que la mayoría, ¿no? Está diciendo que está muy bien, ¿no? Que se consuman drogas, ¿no? Que las personas deben de ser libres
y de pronto uno opina que no debería ser así, ¿no? Que el consumo de drogas no debe de ser algo que se acepte. Pero ese individuo sí puede generar influencia, pero lo tiene que generar a partir de un estilo de comportamiento consistente, flexible. Entonces, si el individuo empieza a cambiar la opinión de los demás, ya se da a través de un proceso de innovación, ¿sí? Entonces, volvemos, aunque seguimos hablando de influencia social, cuando se da por conformidad, es diferente a cuando se da por innovación. La conformidad es simplemente aceptar la idea de la mayoría, ¿sí? Por innovación es argumentar un juicio contrario a la opinión de los demás y provocar un cambio social, ¿sí? Pero esto se da a través de lo que decía Moscovici, comportamientos consistentes, o sea que el individuo no ceda, siempre muestra su comportamiento, ¿no? Idéntico, pero también se muestra flexible, o sea, no es un individuo que quiere imponer, sino más bien que quiere convencer. Y bueno, por último está la normalización, y dejo esto, ¿no? Ya este modo de influencia al final, porque es el que nos va a ocupar con Muzafer Sherif. Aquí en la normalización no hay una idea central que alguien quiera imponer o que alguien quiera debatir. Se da en situaciones de grupo en donde probablemente no exista, ¿no?, una opinión compartida respecto a algo. Pensemos ahorita si yo les preguntara a lo mejor sobre algo que nunca han escuchado, como la exobiología. Espero que nadie de ustedes, ¿no?, sepa algo de exobiología, pero imaginemos que no hay, ¿no?, algún referente en ustedes sobre lo que es exobiología, y a través del consenso construyen una definición y la comparten. O sea, se normaliza, generan una pauta, una creencia de donde no había nada, donde no había ningún referente. Es muy sencillo, como les he comentado, tanto en la conformidad como en la innovación, ya tener un marco de referencia, tener el marco de referencia que da el grupo y lo acepto, o está el marco de referencia o la opinión del grupo, la opinión que yo tengo, y entonces debato con el grupo en el caso de la innovación. Y el tercer modo, cuando no hay nada, ¿sí? Cuando no hay nada, no hay ningún marco de referencia. Por ejemplo, yo les pregunto, o sea, ¿qué es la exobiología? Ninguno de ustedes es biólogo y nunca han escuchado sobre exobiología, y entonces empiezan a construir una creencia, un concepto, una definición a partir de la interacción. Esa es la normalización. Bien, Muzafer Sherif está interesado pues en la década de los 30, ¿no?, por observar cómo es que las personas empezamos a generar normas, y para ello, les digo, elabora un experimento muy ingenioso, muy interesante, donde ocupa o utiliza lo que ya les comenté hace un momento, el efecto autocinético. ¿Qué es el efecto autocinético? Pues básicamente es un fenómeno ilusorio óptico, a través del cual en un contexto, en un medio ambiente oscuro, podemos creer, ¿no?, que observamos un punto luminoso que se encuentra fijo. O sea, si en este entorno oscuro, sin referencias, o sea, donde no hay elementos más que un estímulo luminoso, podemos empezar a observar, si lo contemplamos con detenimiento, que el punto luminoso, aunque esté fijo, se empieza a mover. Bueno, pues Muzafer Sherif, tomando esto como base, o sea, de que existe este efecto ilusorio, ¿no?, que en todo caso es generado tanto por el sistema nervioso central como por los movimientos oculares involuntarios. Toma como base esto para observar cómo sería la formación de normas, de qué tanto se desplaza ese punto luminoso que los individuos
creen observar. Entonces, este experimento tiene como objetivo, observar la formación de normas a partir de la exposición a un campo de estímulo indefinido, ¿no? O sea, si yo quisiera de alguna manera, ¿no? Concretar qué propósito persigue este experimento que hace Muzafer Sherby con el efecto optocinético, es básicamente eso, ¿no? Observar cómo es que los individuos empiezan a formar estándares o normas o conductas patrón de evaluación de qué tanto se mueve un estímulo y un estímulo que efectivamente no se mueve, ¿eh? Vuelvo otra vez a recalcar. Un punto luminoso, ¿sí? Es fijo y los individuos cuando se exponen a este tipo de estimulación en entornos oscuros, empiezan a observar que ese punto luminoso se mueve, pero físicamente está fijo, ¿sí? Esto simplemente es un efecto óptico. Bueno, entonces, para ello, pues integra, ¿no? Un conjunto de personas, empieza a colectar una muestra de una determinada cantidad de individuos entre 19 y 30 años de edad, totalmente ingenuos, sin conocimiento del efecto autocinético. Eso es importante siempre cuando nosotros hacemos investigación, que los individuos no sean ingenuos, o sea, que no tengan experiencia ni conocimiento sobre las actividades que se van a realizar. El hecho de que tengan algún conocimiento, pues ya es una variable que puede sesgar el resultado. Entonces, ¿qué individuos utiliza Muzafer Sherif en esta experiencia? Bueno, estudiantes de pregrado y posgrado que provienen de la Universidad de Columbia y de Nueva York entre los 19 y 30 años de edad, con las características que ya les dije, ¿no? Sin conocimientos del efecto autocinético, que no tengan algún defecto ocular que también eh, pueda permitir, ¿no? O puede interferir en la percepción libre de este efecto óptico, y que tampoco tengan estudios de psicología. Y creo que para todos aquellos que ahorita están escuchando y que se están formando en psicología, creo que sería imprudente o poco cuidadoso, ¿no? Que utilicemos estudiantes de psicología cuando hacemos experimentos de psicología sobre algún material que ellos conocen, porque efectivamente existe ya una resistencia natural, ¿no? Una postura natural a lo que va a ocurrir y entonces eso va a sesgar definitivamente todo el resultado. Entonces, esas eran las características de los sujetos que utiliza Muzafer Sherif. ¿Qué les pone a hacer? Pues básicamente, como ya comenté, les pone a valorar qué tanto se desplaza un punto luminoso que se proyecta en un entorno oscuro. Esta actividad o esta tarea, jóvenes, está realizada en dos condiciones básicas. O sea, Muzafer Sherif, como buen investigador, quiere ver primero, ¿no? Cómo es que el individuo haría esta tarea y luego ya en presencia del grupo. Entonces, hay dos condiciones básicas, una individual y una grupal. ¿Cuántos ensayos, ¿sí? ocupa esta actividad? 100 ensayos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada individuo, o sea, que seleccionó Muzafer Sherif para este experimento, estuvo expuesto 100 veces a esta tarea. ¿Cuál tarea? O sea, estar expuesto a un punto luminoso, observar que se movía y después informar qué tanto se movía en pulgadas. Como sabemos, están en un contexto nacional estadounidense, entonces la valoración es en pulgadas, no en otro sistema métrico. Bien, hay 100 ensayos, ¿y cuántos individuos utiliza para cada una de las condiciones? Para la situación individual utiliza 19 individuos
Y para la situación grupal utiliza 40 individuos divididos en dos subcondiciones. La primera subcondición de una situación individual a una grupal, o sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Primero ponía a los individuos por separado a valorar qué tanto se desplazaba el punto luminoso y luego los pasaba a situaciones en grupo, o sea, ya en compañía de otros, a hacer la misma tarea. Y también hubo una situación primero de grupo y luego individual. O sea, primero hubo la realización de esta tarea junto con otros, o sea, estos 100 ensayos junto con otras personas, y al final tenían una sesión última donde la hacían de manera individual. Para estas sesiones en las que los individuos primero hacían la tarea de forma individual y luego pasaban a un contexto grupal o bien de una situación grupal a un individual, Muzafer Sherif utilizó para la primera de estas condiciones grupales 8 grupos, 4 grupos con 2 sujetos y 4 grupos con 3 sujetos. Y en la última situación, de situación grupal a individual, también utilizó esta misma eh, división, o sea, 8 grupos, pero con 4 grupos nuevamente de 2 sujetos y 4 grupos de 3 sujetos. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Volvemos otra vez a repetir, ¿qué es lo que busca Sherif? Es ver si efectivamente, ¿no? La apreciación de movimiento aparente de un punto luminoso genera un patrón en personas que están observándolo. Para ello, les pide que observen un punto 100 veces y después les preguntará cuánto ellos percibieron que se movía ese punto en pulgadas. Primero lo hace de manera individual, o sea, tiene 19 individuos que van cada uno de ellos a observar 100 veces un punto luminoso y 100 veces van a decir se mueve tanto. Luego, otros individuos ingenuos, si sumamos 20 y 20, o sea, 40 individuos también ingenuos que no tienen experiencia con el movimiento autocinético, a 20 de ellos los pone primero a observar solitos el punto 100 veces y luego los integra en grupos, en 4 grupos de 2 personas y 4 grupos de 3 personas, para que lo observen ya acompañados también 100 veces en 3 sesiones diferentes la misma tarea. 100 veces observar el punto luminoso y en grupo a decir qué tanto se movió. La última situación es parecida a la anterior, pero primero son las grupales y luego son las individuales. A mí me gustaría que si dentro de la exposición hay alguna, a lo mejor alguna duda, alguna inquietud o que no alcancen a escuchar bien algo que estoy diciendo, me interrumpan. Bien, ¿qué les decía Muzafer Sherif? Miren, aquí les pongo la indicación o la directriz que les daba Muzafer Sherif, tanto en la situación individual como en las grupales. O sea, finalmente fue una directriz para ambas situaciones, tanto para el individual y grupal. Esto está extraído directamente del texto de 1936 sobre formación de normas. Ahí tienen que es en la página 95. Y bueno, ¿qué les dice? Cuando la habitación esté completamente oscuras, les daré la señal de que estén listos y les mostraré un punto de luz. Al cabo de un rato, la luz empezará a moverse. En cuanto la vean moverse, presionen la tecla. Unos segundos después, la luz desaparecerá. Luego, díganme la distancia recorrida. Intenten que sus estimaciones sean lo más precisas posibles. Bien, ahorita les voy a mostrar cómo estaba diseñado el entorno experimental para que tenga un poquito más de sentido esta directriz. Como ya habíamos comentado, la tarea era muy sencilla, simplemente se les proyectaba en una habitación a oscuras un punto luminoso, los sujetos empezaban a verlo, cuando empezaban
a apreciar que se movía el punto luminoso, ellos oprimían una tecla, tenían a la mano un botón, vamos a ponerle así, un botón. Con ese botón que se oprimía, le daban una señal al experimentador, y el experimentador, a partir de esa señal, dejaba 2 segundos en todos los casos y quitaba el estímulo. Siempre fue así. Entonces, se proyectaba el estímulo, los sujetos empezaban a verlo, cuando apreciaban que se movía, oprimían una tecla, después de oprimir esa tecla, el investigador, el experimentador dejaba correr 2 segundos, y después de esos 2 segundos, quitaba el estímulo, y luego ya viene esta secuencia de preguntarles qué tanto se movió y de anotar la respuesta de los individuos. Siempre fue así. Bien, este es el entorno experimental y los aparatos que utiliza Muzafer Sherif para esta situación. Voy a ampliarla un poco para que tengamos oportunidad de verla de mejor forma. Bien, del lado derecho tienen ustedes la habitación, un croquis o un mapa de la habitación, donde Sherif realiza sus experimentos. Aquí en la parte baja de este croquis vemos una mesa donde señala la ubicación de 3 sujetos. Esto es en la condición grupal, jóvenes. Recuerden que cuando se trabajaba de manera grupal se formaban grupos de 2 sujetos y grupos de 3 sujetos. Bueno, este croquis nos lo está mostrando con 3 sujetos ubicados en esta parte inferior, pero no siempre fue así. Cuando había la condición de 2 sujetos, pues solo en esta parte había 2 sujetos, y cuando había la condición individual, en esta parte solamente había un sujeto en la parte inferior. Bien, aquí en la parte intermedia está una pantalla. Ahí era donde se proyectaba el estímulo luminoso. En la parte superior vemos dónde estaba la posición del experimentador. ¿Sí? En esta parte, en este cuadro que tiene una letra E, allí estaba el experimentador, y al lado de él, en una mesa, tenía todos los aparatos que podemos observar en la parte derecha de esta diapositiva. Básicamente, los aparatos más importantes eran un proyector de la luz, del punto luminoso, y también un dispositivo con señales de luz. Este dispositivo con señales de luz que aparece en la parte de la derecha, en la parte inferior derecha, le permitía al investigador, en las situaciones de grupo, cuando tenía 2 personas o 3 personas valorando el mismo punto luminoso, saber qué persona era la que le iba a dar la respuesta. ¿Sí? Recuerden que cada individuo tenía también un botón o una llave, ¿no? La oprimía cuando veía moverse el punto, y entonces ya el investigador dejaba correr 2 segundos, removía el estímulo y preguntaba. Bueno, en las situaciones de grupo, ¿sí? Este aparato que vemos en la parte inferior, que dice señal de luz, le permitía al investigador saber con precisión cuál era el individuo que estaba dándole la respuesta. Todas las respuestas, jóvenes, eran orales. ¿Sí? El investigador era el que anotaba en un libro de notas, ¿sí? las pulgadas que eran proporcionadas por el sujeto. Bien, entiendo que ahí en la sala de juicios orales, o donde están ustedes, es difícil que se pueda apreciar el efecto autocinético. Necesitaríamos estar en una habitación totalmente a oscuras, pero básicamente quiero mostrarles en esta diapositiva lo que probablemente veían los sujetos experimentales de Sherif,
¿sí? Como este punto, o sea, les estoy mostrando un punto blanco, un punto luminoso, en un fondo oscuro. Si tuviéramos la posibilidad de observar esta misma diapositiva en una habitación totalmente oscuras, es muy probable que el efecto autocinético, o sea, después de haber visto, ¿no?, por un tiempo de manera fija este punto, es muy probable que nosotros empecemos a ver que se mueve. Bueno, esto era lo que hacían los sujetos experimentales de Sheriff, o sea, contemplar este punto luminoso, y cuando ya apreciaban ellos o percibían que se empezaba a mover, oprimían un botón, 2 segundos después se quitaba este punto luminoso, se dejaba de proyectar el punto luminoso, y entonces el investigador les preguntaba cuánto, ¿no?, se movió. Recuerden que las respuestas se dan en pulgadas. El efecto luminoso, jóvenes, bueno, este tipo de efecto luminoso, que es el movimiento autocinético, también se da porque no había un marco de referencia, o sea, la habitación estaba totalmente a oscuras. Y cuando digo que no había ningún marco de referencia, quiere decir que el individuo no tenía otro estímulo, ¿sí?, con el cual comparar este punto luminoso. Si lo hubiera tenido, era probable que no se diera el movimiento o el efecto autocinético, o bien pudiera dar una estimación de su movimiento teniendo en cuenta otro punto u otro estímulo, como este caso, por ejemplo. Esta diapositiva que les estoy mostrando tiene 2 puntos. Si esto se les hubiera presentado a los sujetos experimentales de Sheriff, era muy probable que a lo mejor no se diera el efecto autocinético, o bien cuando se les preguntara la estimación, ellos tuvieran de referencia esto para hacer el cálculo. El tener este punto de referencia ya probablemente hace que los individuos no generen pautas de conducta, ¿sí?, de manera subjetiva, porque ya se les ofrece, o de manera autodeterminada, porque ya se les ofrece un referente. Era lo que comentábamos de manera inicial, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos un marco de referencia impuesto, ya sea que son las ideas de otros, o bien las compartimos, o bien nos ponemos contrarias a ellos. Lo que buscaba Sheriff era ver cómo es que se formaba una norma sin la necesidad de esos marcos de referencia. El poner aquí un punto de más ya es un marco de referencia. O sea, esto ya obliga o ya ayuda para hacer una estimación mucho más sencilla que si no tenemos ningún estímulo adicional. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, les ofrezco más marcos de referencia, ¿sí? Vuelvo otra vez a la primera presentación del punto luminoso. Aquí, si yo les preguntara qué tanto se mueve el punto luminoso, ustedes tendrían que elaborar un propio marco, ¿sí?, de referencia, o establecer elementos incluso cognitivos para empezar a evaluar, ¿sí?, qué tanto se mueve, porque no tienen otra cosa de referencia para decir qué tanto se mueve el punto. Aquí tenemos que elaborarlo de manera cognitiva. Aquí hay un elemento adicional para poder fijar una distancia. Aquí es más fácil establecer una distancia. Y si les pongo esto, es mucho más sencillo. Ya algunos podrán decir, pues bueno, creo que del punto luminoso a esta línea superior puede haber, si yo les pidiera en centímetros, puede haber a lo mejor 3 centímetros, de aquí 3 centímetros, de aquí a acá a lo mejor 6 centímetros, y de aquí a acá 6 centímetros. Eso ya me permite a mí hacer estimaciones más precisas que cuando no tengo nada en el entorno ambiental o en el medio ambiente. Bueno, ¿qué encontró Muzafer Sherif?
vuelvo otra vez este, a hacer un poquito de memoria, ¿no? Recuerden, Muzafer Sherif, estamos viendo el estímulo. La indicación es cuando veas que se mueve, aprieta el botón, pasan 2 segundos y me dices qué tanto se movió. Esto se hizo 100 veces, jóvenes, en 19 individuos diferentes en la condición individual. O sea, 19 sujetos estuvieron expuestos 100 veces a un punto luminoso y las 100 veces dijeron se mueve tanto, ¿sí? En la condición individual no hubo contacto con nadie más, o sea, el individuo hizo las evaluaciones solo. ¿Qué encontró Muzafer Sherif? Pues bueno, que los individuos empezaban a establecer rangos, o sea, las primeras respuestas que daban los individuos era de establecer un rango. Por ejemplo, aquí vemos un gráfico que lo tomé directamente del trabajo de Sherif, donde el primer sujeto, ¿no?, empieza a establecer un rango que va de 0 pulgadas, o sea, él dice en una de sus apreciaciones que no se movió nada el punto, pero luego dice que se movió hasta 12 pulgadas. Vemos esta línea que corre hasta 12 pulgadas. Y después de establecer ese rango, empieza a tener respuestas que caen todas entre las 0 y 12 pulgadas. Pero hay unas respuestas más frecuentes, o sea, hay modas y también hay medianas. ¿Esto qué quiere decir? Que los individuos, a pesar de que pueden tener o empezaban a responder primero, ¿no?, de una manera un tanto eh, dispersa, ¿sí?, sin mostrar algún patrón, paulatinamente, en la medida en que transcurrían los 100 ensayos, iba ocurriendo coincidencias en sus respuestas. O sea, los individuos iban estableciendo un patrón y no se movían de ahí. Esto le da este tipo de resultados, ¿no? Le permiten a Sherif mostrar que los individuos, a pesar de que no hay ningún patrón de referencia, a pesar de que no se les haya indicado, ¿no?, qué tanto se mueve un punto, de manera subjetiva o de manera individual, ellos elaboraron ese patrón. O sea, a pesar de que las primeras respuestas pudieron haber sido muy dispersas, por ejemplo, en el primer individuo, ¿no?, que decía, pues yo no vi que se movió hasta 12 pulgadas, paulatinamente hubo respuestas que coincidieron cada vez más en 4 pulgadas y 4.5, como lo podemos ver aquí. Entonces, el propio individuo empezó a ser más frecuente en sus respuestas, o sea, empezaba a dar respuestas más parecidas entre sí, ¿no? El segundo individuo también ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, primero dijo que se había movido 4 veces, luego hasta 13 pulgadas, pero también paulatinamente empezó a ajustar sus respuestas o empezó a aproximar sus respuestas entre un rango de 6 a 8. Cada individuo, ¿sí?, dio rangos diferentes, pero lo interesante aquí, jóvenes, es que a pesar de que se podían dar respuestas diferentes de un individuo a otro, en todos ellos se observó que sus respuestas empezaban a coincidir entre sí, ¿sí? O sea, esto le dio a Sherif, como ya comenté hace un momento, le permitió pensar que los individuos, aunque estemos en situaciones aisladas, donde no conocemos nada sobre un fenómeno o un evento, empezamos a generar una norma, un patrón que nos permitirá apreciar en futuras ocasiones ese mismo evento, que fue lo que ocurrió aquí, ¿no? Inicialmente empezaron a dar respuestas muy diferentes, pero paulatinamente empezaron a dar la misma respuesta de qué tanto se movía el punto. Para Sherif esto implicó que cada individuo empezaba a generar una norma para sí mismo.
¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Al menos de esta situación individual, que los individuos, independientemente de la ausencia del grupo, empezamos a generar patrones o normas para muchos eventos particulares, ¿no? Por ejemplo, para despertarnos, ¿no? Para la hora de despertarnos, para la hora de dormirnos, incluso para cuestiones como en qué hora o en qué momento del día, ¿no? Hacemos, incluso utilizamos el baño, ¿no? Y somos muy regulares y esa regularidad no es impuesta, ¿sí? Tendríamos que concluir que no es impuesta, a menos que nuestros jefes, ¿no? O nuestros padres nos hayan dicho, es que usted tiene que, por ejemplo, ¿no? Ir al baño todas las mañanas a las 7 en punto, pero si no hay ese tipo de indicaciones, lo que podemos ver es que los individuos empezamos a ajustar nuestras conductas y empezamos a generar normas. Entonces, cada uno de nosotros empieza a generar normas de cuándo comer, cuándo desayunar, cuándo cenar, cuándo hablar por teléfono, ¿sí? Se empiezan a generar normas y eso es lo que observa precisamente Sheriff en este experimento, ¿no? Con un estímulo físico que es provocado por una ilusión óptica, donde los individuos no tienen noción de que eso ocurre, pues los individuos empiezan a generar sus propios patrones para interpretar en futuras ocasiones el mismo estímulo. Este, en las En este gráfico que les pongo, jóvenes, pueden ver las respuestas de los 19 sujetos que se expusieron a esta tarea de manera individual. Y en todos ellos lo que vemos es que si bien hubo individuos que, por ejemplo, su rango de respuesta, por ejemplo, de la mayor amplitud, ¿no? de punto a la menor amplitud de punto que dijeron ellos, de movimiento del punto, no variaron en su apreciación como el sujeto número 10. Ahí pueden ver que el sujeto número 10 casi no tiene variación en sus respuestas, pero hubo otros sujetos que tuvieron, ¿no? respuestas muy diferentes, ¿sí? De manera inicial, como el sujeto número 7, que primero responde 2 pulgadas y luego responde hasta 15 pulgadas. Bueno, independientemente de que hay individuos que pueden de manera inicial ofrecer respuestas muy amplias o muy dispersas, ¿sí? Todos se fueron ajustando a respuestas cada vez más parecidas y empezaron a formar patrones individuales. Bien, ¿qué encontró Sheriff en la condición grupal? Recuerden que aquí hay dos condiciones grupales, la que va de primero hacer la tarea de manera individual y luego en grupo, y está la otra, de primero en grupo y luego como individuos. Bien, ¿qué observa Sheriff en sus experimentos o en estas condiciones experimentales? Voy a mostrarles este gráfico donde que pertenece a la situación individual a grupal. O sea, ¿esto qué es? Primero los individuos hicieron la tarea de observar el estímulo y valorar qué tanto se desplazaba el punto luminoso. Recuerden, 100 veces, o sea, siempre se hicieron 100 veces en cada sesión. Primero lo hicieron de manera individual, o sea, solitos, y luego lo hicieron en grupo. Recuerden, en grupos de 2 personas, había 4 grupos de 2 personas y en grupos de 3 personas, 4 grupos de 3 personas. Entonces, lo que pueden observar en los gráficos de la derecha es que, por ejemplo, en la condición de primero individual y después grupo, ¿sí? Que es las primeras tablitas aquí, jóvenes, de la izquierda, o sea, estos primeros 4 gráficos de la columna de la izquierda, primero empiezan con la apreciación individual, luego pasan a una grupal, a una sesión grupal donde hacen la labor de
valorar el punto 100 veces, pero de dos personas, por eso tenemos dos líneas. Luego hay una sesión más donde también es en en grupo, y una última sesión también en grupo. Lo que se puede observar en la primer columna, en esta primer columna de gráficos, que pertenece a los grupos de dos personas, es que en la primera sesión, cuando ellos hacen sus valoraciones individuales, hay diferencias. O sea, podemos ver aquí en la primera línea que representa a un sujeto y en la línea punteada que representa a otro, podemos ver que, por ejemplo, las medianas o el valor mediano de este sujeto, ¿sí? Es muy diferente al valor mediano de este otro sujeto. O sea, en la situación individual, pues parece ser que los individuos no coincidieron, ¿no? Cada uno de ellos dio valoraciones a su juicio, ¿no? Muy distintas, cada uno de los dos. Uno las dio cercanas a 3 y el otro las dio cercanas a 0. Pero cuando pasan a la situación grupal, a la primera sesión grupal, las respuestas ya se acercan, ¿sí? Podemos apreciar que de esta primera amplitud que va de 0, de casi 0 a un poquito más de 3, aquí ya se aproximaron, ¿no? En la primera sesión en grupo, o sea, cuando se les juntó a los dos individuos para que hicieran la tarea juntos, ya se aproximan. Luego en la tercera hay mayor, o sea, vuelve otra vez a distanciarse el juicio de las personas, pero en la última, o sea, ya en una tercera sesión reunidos los dos, ya hay una mayor proximidad. Bueno, esta tendencia de, de ir aproximando los juicios, ¿sí? En las sesiones grupales se observa en cada uno de los grupos. Como ustedes pueden observarlo, en las cuatro gráficas de la columna de la izquierda, la mayoría, todos los individuos empezaron así, ¿no? Primero, en la situación individual están muy separados. El fin es la máxima separación está en este grupo, en el segundo grupo, donde uno tiene una respuesta mediana de 10, o sea, y el otro individuo tiene una respuesta mediana cercana a 3. Pero ya en las situaciones grupales, o sea, recuerden que estos datos corresponden a las respuestas individuales, cuando hacen la tarea solitos. Pero cuando ya pasan a estar juntos y hacen las mismas tareas, o sea, en un día posterior, ya haciendo la misma tarea, las respuestas empiezan a coincidir, o sea, se empiezan a aproximar. Por ejemplo, en este segundo grupo se aproximan tanto que ya en la última sesión en grupo tienen una distancia mínima. O sea, podemos decir que casi dieron la misma respuesta, ¿no? Los dos sujetos. O sea, los juicios de qué tanto se movían el punto luminoso fueron muy parecidos en los dos sujetos. En el tercer grupo también ocurrió lo mismo, ¿sí? Las distancias entre los sujetos son en la sesión individual, donde cada uno de ellos lo hace de manera solitaria, pero después en las sesiones grupales parece que empiezan a coincidir. En el cuarto grupo ocurre lo mismo. Esta columna de la derecha, la columna de la derecha, jóvenes, muestra los resultados también de los grupos de dos personas, pero cuando empiezan primero en grupo y después de manera individual, terminan de manera individual. Recuerden que en estas sesiones de grupo hay dos subcondiciones: cuando se empieza de manera individual y se pasa a grupo, y la segunda cuando se empieza de manera grupal, o sea, cuando se hace la tarea de valorar qué tanto se mueven los puntos, se hace de manera grupal y se termina individual. Sheriff observó esto, ¿no? Que cuando se empieza de manera grupal, pues parece que los individuos empiezan a ajustarse, o sea, se influyen mutuamente
y empiezan a generar respuestas muy parecidas. Miren, aquí a diferencia de cuando empiezan de manera individual, que hay mucha diferencia entre las respuestas, aquí parece que los sujetos coinciden a través de las respuestas grupales o de las condiciones grupales y se separan un poquito en la individual, ¿no? Coinciden y se separan un poquito ya cuando hacen la tarea solos. Pero, por ejemplo, este tercer grupo, pues coincidió en todas. O sea, estos dos sujetos coincidieron tanto en las grupales como en la individual. El cuarto grupo también tiene muy poca varianza, ¿no? O sea, empiezan muy parecidos los individuos y terminan también muy parecidos. ¿Qué es lo que estos resultados le permiten afirmar a Muzafer Sherif? Pues bueno, que los individuos, o sea, primero le da mayor evidencia a lo que ya había observado en la situación individual, o sea, que de manera individual, cuando nosotros valoramos o hacemos una tarea sobre la que no tenemos conocimiento, generamos nuestro patrón de manera libre, ¿no? O sea, generamos como quiera una norma de manera libre. Pero cuando estamos en contacto con los otros, ya cuando interactuamos con los otros, pues la norma deja de ser subjetiva y se convierte en una norma grupal. O sea, cuando estamos integrados a un grupo, ¿sí? Empezamos a generar un patrón de respuestas comunes, propias del mismo grupo. Es lo que observó en estas condiciones de carácter grupal. Ahora les muestro los resultados de una situación individual a una grupal y de una grupal a una individual, pero con los grupos de 3 personas. Los anteriores fueron con los grupos de 2 personas. Recuerden que aquí Muzafer Sherif también jugó con la cantidad de los individuos. Primero generó grupos de 2 personas y generó grupos de 3 personas. Bueno, aquí les muestro los resultados de los grupos de 3 personas y son muy similares a los grupos de 2 personas, ¿no? En aquellos que inician la tarea primero individual, sí hay una varianza entre los individuos. Luego, cuando ya tienen la oportunidad de hacerla en grupo, pues las respuestas empiezan a aparecer entre los miembros del grupo, o sea, se empiezan a aproximar. Y cuando tienen la oportunidad de hacerla desde el inicio grupal, pues desde inicio las respuestas son muy parecidas entre los tres. Podríamos decir que se influyen, ¿no? Desde el inicio, cuando están en un contexto grupal, de tal manera que se forma una norma grupal tempranamente que persiste incluso en las situaciones individuales. O sea, en otras palabras, cuando yo estoy dentro de un contexto grupal y con el grupo genero una creencia, aunque yo me separe de ellos y esté ya de manera solitaria, ¿no? Valorando un evento, la voy a hacer a través de la norma que construí con ellos, ¿sí? Eh, Pensemos en que formo un grupo de personas y comparto la creencia de que el aborto es malo, ¿sí? Aunque me separe de ese grupo y tenga la oportunidad de elaborar un juicio sobre el aborto, voy a decir que es malo, o sea, voy a acudir a mi norma grupal, a la que traigo de mi grupo de referencia. Bueno, es lo que hace Sheriff, ¿no? Recuerden que esto que ahora puede parecernos a lo mejor algo obvio, ¿no? De que efectivamente entre grupos armamos normas, y que esas normas luego las adoptamos y nos sirven para interpretar la realidad o movernos en espacios sociales. Eso que ahorita nos puede parecer una obviedad, recuerden que en ciencia siempre hay que demostrarlo, ¿sí? Hay que traer evidencia, porque si no es solamente una especulación, es un dicho individual. Bien, conclusiones. Pues, ¿qué podemos concluir de estas experiencias de Sheriff? Bueno, pues que los individuos, lo que ya hemos comentado, ante la ausencia de un marco de referencia, patrón o directriz para evaluar un estímulo, tienden a desarrollar uno propio,
Es decir, sus juicios iniciales sirven para evaluar los siguientes. Sin embargo, cuando están en grupo, estos juicios individuales tienden a ajustarse paulatinamente, coincidir entre los miembros del grupo, de tal manera que se genera un estándar o norma grupal. Y esta norma grupal le va a servir al individuo para seguir evaluando de manera futura eventos similares. Bien, aquí les muestro lo que refuerzan las conclusiones que ya les leí, nada más que estos son los extractos directos del texto de Muzafer Sherif de 1936. Y bueno, estas son las referencias, jóvenes. Es difícil realmente exponer, ¿no?, con detalle todo el experimento. O sea, el propio Muzafer Sherif, cuando uno lee los documentos que les muestro aquí, el de A Study of Some Social Factors in Perception y la psicología de las normas sociales, cuando uno lo lee, ¿no?, con detenimiento, pues se encuentra que el propio Muzafer Sherif también, conforme va exponiendo los resultados, pues también se va preguntando si efectivamente estos resultados podrían tener pues juicios, ¿no?, que los contradijeran. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no?, que el propio Sherif se cuestiona es si los resultados, cuando están los individuos en grupo, se debe a lo mejor a que, aunque nadie asigna dentro del grupo a un líder, a lo mejor los propios individuos le dan, ¿no?, o le confieren la posición de liderazgo a alguien, y entonces ya no se trata de una norma grupal construida de manera consensual entre los miembros del grupo, sino más bien de un juicio que se impone desde un individuo que es el líder, y todos los demás siguen esa estimación o ese juicio. Pero bueno, son cuestionamientos que el propio Sherif se plantea. Y les digo, yo les invitaría a que leyeran, ¿no?, la obra de Muzafer Sherif. Como comenté al inicio de la exposición, es uno de los autores que, junto a otros como son Solomon Asch, Stanley Milgram, el propio Moscovici, ¿no?, nos han dado mucha luz sobre los procesos de influencia social, ¿no?, cómo entenderlos, que a menudo desafían el sentido común, ¿no? Muchas veces por sentido común podemos decir que todos somos libres, pero no. O sea, lo que vemos con este tipo de experimentos, pues es que no todos somos libres, ¿no? O he escuchado en algunas ocasiones, ¿no?, a las personas que luego critican a personas que son muy regulares, ¿no?, en sus pautas de comportamiento, ¿no? Luego dicen, pues tú eres una persona muy de costumbres, ¿no? Pero con el experimento de Sherif nos damos cuenta que todos somos de costumbres. O sea, todos, aunque algunos se digan que son más radicales que otros, ¿sí?, o más conservadores que otros, al final todos hacemos patrones de conducta, ¿sí? Sería muy difícil pensar en una persona que cada día, ¿sí?, todos elaboran pautas de conducta que pueden ser autoimpuestas o autoelaboradas, o bien que alguien más, ¿no?, se las pone, ¿no?, un líder de opinión, una autoridad, etcétera. Pues bien, hasta aquí la exposición de este experimento. Les digo, muy interesante. Ahí les dejo las referencias para que acudan, y pues todos aquellos que tengan inquietudes, ¿no?, sobre la influencia social, pues profundicen más sobre estos temas que, les digo, es materia cotidiana, ¿no? Constantemente, todos los días, ¿no?, nos estamos influyendo a los demás de manera deliberada o no deliberada, pero la influencia social está en todo momento y está en todas partes, ¿no? Cuando uno observa una red social, ve una película, ahora mismo, ¿no?, cuando me están escuchando en una clase,
en una charla entre pares, vamos, en todo momento. Bien, hasta aquí dejo. Si existe alguna respuesta o alguna pregunta, pues me gustaría escucharla y poderla responder o contribuir con ella. Y si no, pues muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, maestro. ¿Me escucha? Sí, así es. Porque sí voy a pasar el micrófono más fácil. Vamos a dar el espacio a preguntas, de lo que tiene una. Y si no escucha, maestro, me comenta. A ver, compañero. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Maestro, ¿escucha? No escucho muy bien, pero bueno, a ver, otra vez. Hola, buenas tardes. Maestro, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, sí te escucho. Hola, buenas tardes. Tengo unas preguntas y unos comentarios. Una pregunta es sobre, de los tres conceptos y posiciones que daba, era de innovación, de cómo una minoría puede plantar ideas más no imponerlas como es un grupo. Mi pregunta es sobre cómo una minoría podría hacerlo de manera eficiente sin que pareciera que lo está imponiendo. ¿Cómo podría dar una idea, sabe? Como los movimientos políticos sociales. Ah, ¿Le digo lo demás o me va a ir Sí, a respondiendo ver, mejor bueno, otro? no, prefiero primero responderte esta porque luego también se me olvida, digo, ya estoy algo viejo y luego la memoria me traiciona, pero bien, mira, ahorita que estás platicando esto de cómo una minoría puede, ¿no?, establecer una idea o generar una influencia de manera eficiente, eh, al menos la evidencia que nos mostró uno de los que estudió la influencia minoritaria, que es Moscovici, nos dice que la influencia de las minorías nunca puede ser por imposición, ¿sí? Normalmente los que imponen son las mayorías, o sea, los que ya tienen de alguna manera en sus manos o en su representación la investidura de todos, ¿no? Como podría ser incluso un profesor de escuela, digo, aunque un profesor como el doctor Alfredo, un servidor, no seamos uno, pero tras de nosotros o atrás de nosotros están muchos que nos representan o que nosotros los representamos, como puede ser la universidad, ¿no? Eso te confiere poder. Nosotros podemos imponer, pero la minoría no. Entonces, lo que Moscovici observa es que la influencia de la minoría es paulatina, es gradual, es por consenso, o sea, va convenciendo a los otros, pero no por imposición. Normalmente se hace a través de mostrar comportamientos consistentes y flexibles. ¿Esto qué es? Que las minorías cuando quieren influir no pueden darse el lujo de, de tener flaquezas, o sea, deben demostrar siempre la misma opinión, ¿no?, sobre algo, no sé, sobre el aborto, sobre algún programa político, ¿no?, sobre lo que piensan, por ejemplo, ahora en México, ¿no?, que estamos sumidos en cambios muy interesantes, ¿no?, sobre las concepciones de justicia social, de economía, etcétera. Entonces, una minoría debe demostrarse consistente en su opinión, pero no puede decir, esta opinión es la única que vale. Eso es bueno para las mayorías, para el que tiene el poder en ese momento, ¿sí? La minoría debe de ser flexible. ¿Cómo lo ilustro? Bueno, acepto lo que dices, sin embargo, me parece que, ¿sí?, el aborto debería considerarse de esta manera. Entonces, la minoría siempre debe de ser consistente, pero debe darle espacio a los demás. O sea, no puede mostrarse rígido y autoritario. ¿Sí me explico? Entonces, eso con respecto a la minoría, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, no sé si tienen ustedes
híjole, no me gusta luego elegir, ¿no? Casos ahí o ejemplos, ¿no? De nuestra esfera política, pero imaginemos, a los líderes de los partidos, ¿no? Que tradicionalmente han tenido el poder en el país. Pensemos en el PRI, ¿no? En los partidos como el PRI. Imagínate un líder del PRI, ¿no? Que dice, es que el país, ¿no? Debe de ser así, ¿sí? Eso lo puede decir alguien que tiene el poder, pero no alguien que es minoría, ¿sí? O sea, el que puede decir, yo creo que el país debe de, no, es injusto o el país es autoritario, es alguien que tiene el poder en ese momento, pero no una minoría. Una minoría debería mostrarse flexible, ¿sí? Debería mostrarse mucho más abierta a las opiniones. Paulatinamente los demás van a ir cambiando, ¿sí? Hasta ahí dejo, porque creo que tenías otra pregunta. Ah, ¿Sí me escucha bien? Sí, Bueno, sobre lo del efecto autocinético, me recordó a un mito, una creencia, que, sí. bueno, era un reto más bien, que lo daban como algo místico, que el reto era ponerse frente a un espejo y apagar la luz, y dejar una luz que te hiciera contraluz, o sea, que te vieras como a oscuras. Y supuestamente si veías eso, te ibas como a deformar en el espejo. Yo no lo intenté porque pedían mucho tiempo, pero nomás como para que dejar el comentario, el dato. Y noté, como usted había dicho, que en las gráficas de resultados individuales elegían mucho el 7 y no vi si también el 2, pero me llamó la atención porque hay un estudio americano que se usa mucho en el marketing, que no recuerdo el nombre, pero hay una tendencia a que nosotros como individuos utilizamos el número 2 y el 7 y también la combinación que sería el número 27. Y, y mi otra pregunta es, ¿cuál era la distancia que había entre los individuos y los puntos que observaban? Ok, a ver, primero, quiero aclarar, cuando yo mostré en las gráficas el 2 y el 7, nada más eran por cuestiones de ejemplo, ¿no? De ponerte que había, en este caso recuerdo que el 2 y el 7 creo que mostraban las conductas o las respuestas más ejemplares en cuanto a la dispersión, ¿no? O sea, eran individuos que habían dado respuestas muy dispersas y creo que el 7 era un ejemplo de alguien que había dado una respuesta muy poco variante, ¿no? O sea, que no se movió de su respuesta inicial. O sea, que siempre dijo que o no se movía el punto o se movía nada más media pulgada y no pasó de ahí, ¿no? Siempre 0 o 0.5 y entonces el rango de sus respuestas era muy corto. O sea, de ahí de eso a pensar que a lo mejor el 2 y el 7 tienen otro tipo de significado, pues bueno, no lo sé, pero fíjate, es sentido común, ¿no? O sea, el hecho de que tú lo creas y a lo mejor otros lo crean, probablemente se deba a alguno de los mecanismos de influencia social que hay, ¿no? A lo mejor ahorita ya te están escuchando y a lo mejor algunos digan, pues me parece que sí, ¿no? Me parece que sí es correcto. Y ahí ya habría un mecanismo de influencia, ¿sí? A lo mejor es un mecanismo de influencia por conformidad o por normalización, no lo sé. Pero bueno, y la otra, preguntaste cuál era lo último. Sobre cuál era la distancia que había entre el individuo y el estímulo, el punto en blanco, el punto Ok, de luz. Vaya. sí, en todos los casos, tanto en las condiciones individuales como en las condiciones grupales, fue una distancia constante de 5 metros, ¿sí? O sea, vuelvo otra vez a repetirlo, en todos los ensayos, ¿sí? Fue la misma distancia, tanto cuando estaban en grupo como cuando estaban de manera individual. La distancia que había del estímulo luminoso al perceptor fue de 5 metros, siempre fue de 5 metros. ¿Qué pasa? Espera, más para que se escuche.
Sí, ¿verdad? Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Disculpe, tenía una duda. ¿Cómo, cómo puede suceder que una minoría se convierta en mayoría? ¿Cómo hay ese traspaso? Viéndolo desde este punto, claro. Claro, bueno, yo creo que la minoría cuando se convierte en mayoría es cuando ha logrado de influir, ¿no? O sea, eso, digamos, ya es puede ser que pueda ser un patrón cíclico, ¿no? O sea, cuando una mayoría, o sea, siempre en una interacción social, si hay algo un grupo de personas o un individuo que se identifiquen como la mayoría psicosocial, por llamarlo así, inmediatamente habrá alguien que sea la minoría, o sea, una persona o dos personas que en ese momento no tienen, vamos a decirlo así, el liderazgo de opinión, ¿sí? O no son los que están llevando la pauta de las creencias. Cuando la minoría logra influir en la mayoría, si decide, puede ser la nueva mayoría, ¿eh? Eso sin duda, o sea, si empieza a lograr un efecto en todos y empiezan a creerle, es probable que, aunque la minoría no quiera, se constituya en mayoría, porque los demás sujetos van a empezar a seguirle, van a empezar a creer en ella, y entonces pueda ser la nueva mayoría, ¿sí? Claro, Ahora, el hecho de que la minoría siempre se comporte como minoría, pues va a depender de ella, ¿no? O sea, ahí sí, recuerden que nosotros como científicos, pues no estamos, ¿no? Eh, pues no es nuestra tarea o nuestro propósito, ¿no? De decirle a una persona, ¿no? Que de pronto empieza a influir en los demás, pues no te comportes, ¿no? Como una mayoría autoritaria, ¿no? O sea, ya es una decisión de ella que también se construye en interacción, ¿eh? En definitiva, aquí nunca hay que olvidar que estamos en contextos sociales y el simple hecho de que tú, por ejemplo, decidas, ¿no? Ser una mayoría, también depende de todos los demás, claro. ¿sí? Entonces, digo, no Eh, sé si te respondí, pero bueno, una minoría puede decidir después de influir ser la mayoría, sí. Y es más, creo que en automático se podría constituir en una mayoría. claro. De cierta manera es cíclico, ¿verdad? Sí, podrías verlo así. Profe, algo me hizo ruido de lo que estaba diciendo e intentaba encontrar ejemplos de esto de minorías y mayorías. Eh, Comentaba que las minorías tendían a ser, bueno, como parte son flexibles en su imposición, bueno, no imposición, en su expresión de ideas. Sí, mira, lo que hemos visto es que si la minoría, ¿no? Quiere influir, tiene que ser flexible. Es todo, Claro. ¿sí? O sea, por Profe, ejemplo, imaginemos que ahorita en tu grupo, no lo sé, a ver, ahí los estoy viendo. ¿Qué opinan? Miren, hace poco leí un texto, un documento de un neurocientífico que publicó en la revista esta The Lancet, que decía que ustedes, o sea, que, fíjense, que ustedes serían la primera generación que no iba a superar en coeficiente intelectual a sus padres, ¿sí? O sea, que ustedes son menos inteligentes que sus padres cuando se veía, ¿no? Desde inicios del siglo XX a la fecha que iba en aumento progresivo, o sea que de una generación a otra se era más inteligente, ahora hay una declinación, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Ustedes son tontos respecto a las generaciones pasadas? ¿Cómo ven? A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que son más tontos que sus padres? Que levanten la mano, los que puedo ver. Bueno, el hecho de que no la levanten, supongo que o son indecisos o se asumen más inteligentes que sus padres.
¿Sí está bien eso o no? No sé si me escucho, maestro. Ah, sí, Jim. Bueno, mira, es que les estoy haciendo estas preguntas, para ilustrar el evento. Aquí, en definitiva, ustedes no se pueden aislar de quién está diciendo esto, ¿sí? O sea, según ustedes, lo está diciendo alguien que tiene un doctorado, ¿no? Un sujeto que les está dando una exposición sobre influencia social. Eso pesa, ¿sí? Y de alguna manera, el que yo les diga que son tontos, y es más, les haya dicho que es en base a un estudio, ¿sí? Publicado en una prestigiosa revista, eso ya genera una influencia. O sea, yo soy la mayoría frente a ustedes, ¿sí? Yo soy la mayoría frente a ustedes. Ahora, alguno de ustedes puede no estar conforme con esta afirmación, ¿sí? Puede no estar conforme con esta afirmación que estoy diciendo, que ustedes son más tontos que las generaciones anteriores. Pero si ese que opina diferente, de pronto se levanta y sale, pues no genera impacto, ¿no? O sea, si hace un berrinche y se va, o si dice, usted está tonto, no genera mayor impacto. ¿Por qué? Porque él no está en una posición mayoritaria, ¿sí? Es más, muchos de ustedes a lo mejor se ríen de él, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer él para influir? No puede mostrarse como alguien que tiene en este momento una autoridad y que hace berrinche, ¿no? No puede mostrar no dispuesto a negociar, no dispuesto a entrar en una charla. O sea, no puede ser rígido, ¿sí? La persona que en este momento no esté de acuerdo con nosotros, por ejemplo, debe demostrarse flexible si es que quiere generar un cambio en los demás, pero debe de argumentar su posición si es que quiere, ¿sí? Provocar un cambio en los demás. Y siempre debe de ser consistente, o sea, siempre debe de creer en su postura, ¿sí? O sea, eso es lo que tendría que hacer una minoría, ¿sí? La mayoría nos podemos dar el lujo de decir, son tontos, ¿sí? O todos somos iguales, o los hombres son de esta manera y las mujeres de esta otra. ¿Por qué? Porque ya tenemos un poder, ¿sí? Pero el que no tiene el poder en este momento no se puede comportar así, ¿sí? No puede ser autoritario, tiene que ser flexible. No puede pensar en este momento algo y al día siguiente cambiar su forma de pensamiento. Siempre tiene que ser consistente, o sea, tiene que ser coherente, tiene que ser congruente con sus acciones. Ahora, lo que se ha visto en los experimentos jóvenes es que este tipo de comportamientos congruentes, consistentes, flexibles, generan más influencia, ¿eh? O sea, a la larga generan una mayor influencia, porque los individuos que se comportan así, ¿sí? No se imponen, convencen. Y la influencia por convencimiento dura más. Perdura más que aquellos que por sus chicharrones, ¿no? Como dicen, ¿no? O por sus calzones, como vulgarmente se dice, dictan las opiniones, ¿no? Dictan las ideas. Bueno, no sé si he ilustrado o te he respondido algo. Profe, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, esta es la última por el tiempo, ya estamos, pero se va a subir el video a YouTube y quien tenga más observaciones, pues ahí las puede hacer y con gusto se las contestará el maestro Enio. Hola, maestro, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Jim. Fíjese que al inicio había comentado dos conceptos que me parecían muy interesantes, el conformismo y la innovación. ¿Por qué? Sí, Porque justamente hace días estaba leyendo acerca de dos experimentos, el experimento de Ash y el experimento de Hawthorne. El primero nos habla acerca de cómo nuestra toma de decisiones se ve influenciada por un grupo. Por ejemplo, una persona puede decir que una elección es la correcta, sin embargo,
Si un grupo está en contra de esa persona, o en este caso la mayoría, entonces esa persona tiene una posibilidad de irse con la respuesta de ese grupo. Sin embargo, por otra parte, tenemos también el experimento de Hawthorne, el cual se desarrolló en un ambiente laboral. En este experimento se descubrió que las personas, a pesar de constantemente ir teniendo un peor ambiente laboral, mientras se siguieran sintiendo escuchados por su empresa, su calidad de trabajo iba aumentando. Entonces, ¿qué sucede? Uno podría pensar que la naturaleza humana se va más por el lado de estar conforme al escuchar estos dos experimentos de manera superficial. Sin embargo, aquí entra la casualidad. En el experimento de Ash, solamente el 25% de los individuos estuvo de acuerdo, ¿no?, con el grupo o vio su respuesta cambiada. Esto, de cierta manera, me hizo ruido con el experimento que nos presenta el día de hoy, como constantemente el individuo se fue acercando más a lo que es la respuesta del grupo. Entonces, también presenta lo que es el concepto de la innovación, de cómo un individuo presenta algo nuevo y poco a poco la respuesta se va separando del grupo. Entonces, aquí es donde entra mi pregunta. ¿Es acaso, para usted, qué considera? ¿Que la naturaleza humana es más una de conformismo o, por el contrario, simplemente nuestra naturaleza espera el momento indicado para la persona poner sus ideales contra los del grupo? Ok, bueno, creo que a través del tiempo los seres humanos hemos estado cruzados, ¿no?, por los tres modos de influencia. Sin embargo, por elementos políticos, económicos, ¿no?, de pronto ponemos más atención, ¿sí?, a algún tipo de influencia sobre otro. Piensen ahorita en el contexto internacional, ¿sí? Piensen en el contexto internacional. ¿Quién está estableciendo, ¿sí?, presiones a nivel internacional? O sea, ¿cuáles son los actores internacionales actualmente a nivel mundial? Los escucho. Alguien que quiera decirme, por ejemplo, piensen en el contexto global, ¿sí? ¿Cuáles son los actores preponderantes ahorita? Piensen en personas. Alguien dijo Donald Trump, maestro. Ok, bien, Donald Trump, bueno, Donald Trump, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump? O sea, Donald Trump es una minoría. Yo les preguntaría ahorita, ¿no? ¿Donald Trump es una minoría? En definitiva, no. O sea, desde su papel como presidente, ¿no?, de una de las potencias o la potencia mundial, ¿no?, bélica, armamentista, ¿no?, más potente del planeta, pues él está desde una postura mayoritaria, ¿sí? Entonces, si yo como científico, ¿no?, quisiera analizar, por ejemplo, cómo es que se están comportando los individuos de este planeta llamado Tierra, pues la mayoría de ellos estarían pensando, se están moviendo por conformidad, ¿no? Porque un individuo que es el presidente, ¿no?, de uno de los países más potentes, ¿no?, más destructivos de la Tierra, pues está dictando cierto tipo de directrices, ¿no?, aranceles, ¿no?, está dando opiniones sobre ciertos conflictos bélicos, ¿no?, Ucrania, Israel, y vemos cómo un conjunto de países o los líderes de ciertos países pues se van, ¿no?, agrupando a él, ¿sí? Por ejemplo, es interesante analizar la respuesta internacional sobre el conflicto israelí-palestina, ¿sí? Pocos se han pronunciado en contra o a favor del mismo, o sea, algunos se muestran cautelosos, ¿no? Están viendo qué es lo que dice, ¿no?, el presidente de los Estados Unidos. Entonces, estamos en un entorno mucho más dominado por la conformidad, pensémoslo así, ¿sí? Sin embargo, los demás procesos, o sea, de normalización y de innovación, están ahí. Sin embargo, dependiendo
de los contextos históricos, económicos y políticos, le ponemos más atención a veces a unos que a otros, ¿no? Ahorita muchos de nosotros, a lo mejor varios de nosotros, podemos estar pensando, ojalá que a Donald Trump no se le ocurra, ¿no? No sé, ponerse con problemas con China, ¿no? O con Rusia, ¿no? O que no nos invada a nosotros, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, hay un contexto de conformidad en este momento, o que domina aparentemente la conformidad, pero los demás procesos de influencia social siguen ahí, están cruzados, o sea, solo que a veces los individuos le ponemos más atención por condiciones, ¿no? Del medio ambiente, del momento histórico, a unos sobre otros. Pero siempre están ahí, los tres. O los que no descubramos están ahí, ¿no? Los que faltan por descubrir. Bueno, maestro, voy a concluir un poquito por el tiempo. Ya, si me escucha, ya no está, estamos alcanzando un poco el tiempo. Quiero agradecer su participación, maestro. Voy a leer su constancia. Agradecemos al doctor Héctor Caro Pérez por su valiosa participación como expositor dentro del espacio de lectura La Tlacuachita Ignorante en el estanque que se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento, correspondiente a las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento el día hoy, 22 de septiembre, y lo firmará la doctora Elda Luz de los Reyes Guerra, directora de la facultad. Agradecemos mucho, maestro. Un aplauso para el maestro. Voy a compartir yo aquí ya no puedo proyectar allá, pero bueno, ahorita tomo el sketch. Queremos agradecerle, maestro, y también agradezco mucho al grupo que estuvo aquí en esta fecha. Los invitamos a seguir participando. Cada lunes estamos a la 1:00. Va a haber el flyer en nuestra página de Facebook si quieren seguirnos y darle like. Y ahí actualizamos nuestros eventos por si quieren seguir participando. Aquí la presentación del maestro se va a subir a nuestra cuenta de YouTube. Por si la quieren volver a ver, tienen alguna duda o quieren comentar, también pueden comentar en el video y el maestro, ¿verdad? ¿Podrá contestar alguna duda, maestro, por ese medio? Sí, pues ya me comprometió, ni modo, aunque no quiera, lo hago. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos. Eso también es otro proceso de influencia, ¿eh? Eso que ya hizo la maestra Jocelyn, pero bueno, gracias como quiera. Bueno, jóvenes, pues yo sí agradezco, aunque sé que están también ahí por un proceso de influencia, que por cierto me imagino que alguien, una autoridad los llevó, espero que no, pero que haya sido por normalización, que todos libremente hayan dicho, no, es bueno ir a ver conferencias sobre influencia social, pero si les dijeron, vayan a la conferencia del maestro Enio, ya es otro proceso, ¿no? De influencia. Pero bueno, gracias.